Ahora sí. Ok, gracias. Ok, el título de el estudio en esta noche se llama Palabras sin sabiduría y vamos a orar en este momento. Señor, te damos la gracias, te damos la honra y la gloria por la bendición que nos da, Señor, de la vida, la bendición, Señor, de tu palabra, Señor amado, la Biblia, de que, Señor, nos permites, Padre Santo, acercarnos a ti por la salvación, Señor, de nuestras almas también, Padre, por medio de Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, en esta noche la bendición para tu palabra que vamos a leer y vamos a estudiar en esta noche, Padre, que sea de beneficio para nuestro ser, para nuestras familias, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tengo unas 3 citas que ocupé para hacer este estudio y más adelantito se las voy a dar. Primeramente, quiero empezar diciendo que el título me puso en qué pensar, el Palabras sin sabiduría. Parecía que tenía que pensar, yo para mí mismo yo decía como que tengo que pensar al revés porque no se me ocurre nada en pensar algo así como el título, ¿verdad? Está un poquito, mm, no sé, a mí me sonaba como que estaba al revés, pero dije, no, voy a hacer el esfuerzo, yo sé que voy a encontrar algo bueno, algo positivo, algo de enseñanza pues para mí primeramente y luego para los demás, ¿verdad? Ustedes que son los oyentes. Entonces, me fui al diccionario primero para buscar qué es lo que quiere decir sabiduría y encontré así unas 3 formas cortas de la definición de la palabra sabiduría. El diccionario dice, 1, que es un grado más alto de conocimiento, o puede ser un grado más alto de conocimiento. El 2, es una conducta prudente en la vida o en los negocios. Quizás hay otros campos más, pero en este caso esto es lo que nos dice. Entonces yo pienso que lo principal es una conducta prudente, que es lo que nos enseña. Y tercero, es un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Y en eso también se puede extender aún más. Especialmente yo pensaba en el pueblo de Israel cuando recién se estaba estableciendo fuera ya de Egipto y que ellos necesitaban hacer o construir eh, primeramente sus propias construcciones, tenían que ir conociendo los materiales y luego los metales. Y de allí es donde yo digo, ok, no solamente eran las ciencias, ni las letras, ni solamente las artes, sino que también saber trabajar cosas materiales en general. Entonces, con esas 3 definiciones, me hizo pensar, me hizo pensar eso, que cuando pensamos inmediatamente que sabiduría, a nuestra mente viene el versículo que decimos, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A Jehová, dice la hermana. Voy a buscar la cita. Tengo entre esas citas en el libro de Salmos, el capítulo 37 y 30. Me da una idea de uno de los reflejos, podría decirse, de lo que es la sabiduría. Yo sé que el tema es palabras sin sabiduría, pero en este caso yo entiendo que es mejor y más positivo estudiar lo que es hablar con sabiduría para después no tener que hablar cosas vanas, pongámoslo de esta manera, exagerar, para no exagerar el término sabiduría.
En Proverbios 1:7 al 9, eso es lo que dice. Vamos a ver. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es uno de los vehículos, gracias, versículos en que uno podría ahondar bastante, pero vamos a ir así, vamos a decir superficialmente, más que todo para tratar el significado en sí de sabiduría. Como les decía, lo primero que uno como cristiano un poquito maduro puede pensar es decir, ok, es sabio pensar en Dios, es sabio aceptar de Dios y aceptar a Dios. Y esa es la primera lección, pienso que uno debe de quedársele de al ser una nueva adición a la iglesia, una nueva criatura, un nuevo creyente. Pienso que eso es lo mejor. Más adelante vamos a ver que eso nos trae buen resultado porque nos va a dar hambre de conocer más de Dios. El otro término otra definición que encontré en un lugar que se llama significados.com dice: la sabiduría es una cualidad atribuida, o sea, que se le da a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Y esa es la clave. Y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Y eso trajo a mi mente en el pensar en que, ok, uno puede estar leyendo, preparándose, ah, pues almacenando bastante conocimiento en su cabeza o en experiencia que le haya sucedido, pero si no lo sabe aplicar en el tiempo correcto, en el tiempo correcto, no lo sabe aplicar, no usa la prudencia y no usa, dice aquí esta definición, con sensatez, entonces como que sería algo sin valor en realidad. Además nos dice aquí, se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación, incluso la observación, y la reflexión sobre la vida. Continuando con esta definición, la sabiduría es considerada como una de las fortalezas humanas por la ciencia de la psicología, especialmente dice psicología positiva, y hace referencia a la capacidad de su vida y experiencias y usarla para mejorar su bienestar y el de los demás. Esa es otra parte de la clave también. Si pedimos la sabiduría es porque queremos mejorar. Y regreso a lo que dice la palabra de Dios en cuanto al principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere decir que esa es una gran base para poder en esa base ir construyendo, vamos a decir muchas cosas, incluyendo las materiales, principalmente la espiritual, pero las materiales se van a ir dando poco a poco en ese proceso porque ah, tiene su paga. El ser obediente a la palabra tiene su remuneración. ¿Qué ventajas, se- ¿Qué ventajas encontramos de la sabiduría? Recordemos el tema, dice palabras sin sabiduría. Y estamos aprendiendo que en realidad hablar palabras vanas, hablar palabras así nada más de pura palabrería, como decimos, no es nada ah, constru- constructivo. Y entonces, hablando de las ventajas, dice, la sabiduría se refiere a la capacidad de comprender lo que es verdadero o correcto en una situación determinada. Es como cuando a veces decimos, vamos a usar la razón, o muchas veces lo llamamos con lógica. Dice, mi hijo o mi hija, usa la lógica, ¿verdad? O piensa un poquito. A veces nuestros seres queridos o amigos tal vez no piensan claramente hasta que alguien viene y que tenga ese conocimiento y dice, no, tienes que hacerlo de esta manera o tienes que hacerlo de la otra manera.
Cuando hablamos con sabiduría, nuestras palabras no solo son ciertas, sino que también son apropiadas y deberían de ser apropiadas para la situación. Las palabras sabias pueden ser una herramienta poderosa para guiar a aquellos que nos rodean y ayudarles a ver la verdad en una situación determinada. En ese concepto de ver la verdad en una situación determinada, también nos hace énfasis. El Espíritu Santo nos dice que ya conocemos como cristianos la verdad. Sabemos que Cristo es la verdad, es el camino. Entonces, en esa parte también podemos aplicar nuestra definición de sabiduría y tomar la verdad de Jesucristo como nuestro Salvador, como Hijo de Dios, como parte diaria de el estar en comunicación con Dios, así como el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo como una sola Trinidad. Ahora vamos a nada más mencionar esta parte acerca de la justicia, porque la mencioné anteriormente en cuanto a las ventajas de la sabiduría. Hablar con justicia significa hablar con franqueza y honestidad. Cuando hablamos con justicia, estamos hablando de forma clara y directa, sin ocultar nada. Creo que cuando decimos y aplicamos eso, estamos aplicando en realidad la sabiduría que Dios nos da. Esto puede ser difícil algunas veces en cuanto a la justicia, ¿verdad? Especialmente cuando nuestras palabras pueden ser dolorosas para otros. Eso quiere decir que tenemos muchas veces que tocar temas, pero tocar esos temas con pinzas para no molestar a otros. No se me viene el término, pero vamos a decir, para no molestar en cierta forma. Alguien decía que necesitaba tener un filtro para poder comunicarse mejor, pero es un ejemplo. La justicia es importante porque muestra que somos sinceros y transparentes en nuestras relaciones con los demás. Esa es parte de la sabiduría. No les digo de ser sabio, pero hablando de esa parte de ser sabio, alguien que conocemos y que leímos hace un poco de tiempo atrás, que pidió la sabiduría, el Señor se la dio y ha sido uno de los en la Biblia que menciona como uno de los más grandes sabios, el rey Salomón. Eso, cuando lo leo yo también me impacta porque dijo, él pudo haber pedido tantas cosas materiales, que es lo que primero uno humanamente piensa, y él pidió algo que no se podía agarrar, tomar así materialmente, pero pues qué gran beneficio le trajo para él y para su reino. Vamos a buscar en Proverbios 21:7. Vamos a leer esta parte. Si alguien me ayuda a leerlo, hermanos, para que descanse mi garganta. Gracias. Dice la palabra, la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. 21:7. Hermano, pareciera que es ese, pero a ver, oh, no, lo escribí mal. Creo que es Proverbios 2 del 1 al 7. Así es, Proverbios 2 del 1 al 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. En el 7, en la versión que yo encontré, dice, Él reserva el éxito para los íntegros. Y en eso me hace pensar en las personas, en nuestros medios, como
los que decimos son muy preparados para ayudarnos, por decir, en la salud, por decir, en el área de leyes. Allí es donde yo veo que digo, oh, las personas que realmente tomaron para sí este versículo donde nos dice, si le buscaras como a la plata, como un tesoro escondido, y yo es aquí, en esa forma aplico también de una forma más, más sencilla, el ejemplo de que estas personas le han puesto al interés que han tenido, ¿verdad? Porque dicen, ok, voy a estudiar para medicina, me gusta la medicina, sé que es una carrera cara, pero sé que voy a hacer mucha plata. Tomando en cuenta, digamos, ese diálogo, y lo apliqué con este número, el versículo 4, pues dije, ok, tiene su premio el ser obediente, el ser en esta manera de cómo estudian las personas para ser médicos. Sabemos que ocupan mucho tiempo, mucha cabeza, pero ante todo, Dios es el que da este conocimiento. La palabra nos dice en el 6, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia brotan de sus labios. Haciendo un pequeño paréntesis en estas formas en que he estado describiendo la sabiduría, quiero decirles que que es en sí una palabra sin sabiduría. Estas palabras no son edificantes, son destructoras, no tienen un fin positivo. Es muy posible que solo sean palabrerías sin fundamento ni verdad, e incluso dañan nuestra vida no utilizando bien el tiempo. Simplemente se malgasta el tiempo, no se utiliza. En realidad no trae nada constructivo el, el hablar sin sabiduría. En breve, la sabiduría tiene tres componentes básicos, según encontré: el conocimiento, el entendimiento y la aplicación. Y analizándolos, vi que tiene sentido, como decía al principio, de qué sirve tener tantos tomos de la Enciclopedia Británica o tantos tomos de medicina que ni siquiera uno dijeras, los va a abrir o no los pone en acción. Entonces es muy importante. Entonces, describiendo el conocimiento, sería nuestro número 1, es buscar y adquirir el conocimiento basado en la Biblia. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mientras que el Salmo 111:10 nos hace un énfasis también, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hace énfasis, me parece en la segunda mitad del versículo 10, hace un énfasis añadiendo en todo, prácticamente en todo. La palabra de Dios ahí nos dice que el temor apropiado y el respeto genuino por Dios es un elemento de vital importancia de la sabiduría. El número 2, que sería el entendimiento. Adquirir el mayor entendimiento posible del conocimiento bíblico es necesario para que vayamos adquiriendo esa sabiduría que necesitamos como seres humanos y que necesitamos como seres creyentes en Dios, creyentes en Cristo. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades y faltas, aceptando la corrección por la palabra de Dios. Es por medio del estudio de las Escrituras que podemos obtener mayor entendimiento y sabiduría. Y aquí vamos a leer en 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Hay varios que nos recuerdan un poco esa cita. Dice la palabra del Señor. Si alguien la tiene, por favor. Del 15 al 17, pero yo nada más tengo apuntado del 16 al 17. Así que 15, 16 y 17 para darnos un poco más de explicación en cuanto a esto. Segunda de Timoteo, ¿qué capítulo? 3, del 15 al 17. Amén. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, pastor. Como vemos, la palabra de Dios es muy clara en ese aspecto. Nos da nuestro premio el estudiar la palabra, nos da nuestro premio sabiamente el Señor, primeramente, al darnos esta clase de conocimiento. Y el número 3 es aplicar. Habíamos dicho el 1 conocimiento, el 2 entendimiento y ahora la aplicación. Este es entendimiento en nuestra vida diaria. Aplicarlo, a ver, dice, aplicar es entendimiento en nuestra vida diaria. Buscar agradar a Dios por encima de todas las cosas con la forma en que pensemos y actuamos. Es muy importante. Dios nos dio su palabra, no solo para que le conozcamos a Él o a su palabra, sino para que le vivamos, para que tengamos ese beneficio y más aún el beneficio de la vida eterna en Cristo Jesús. Debemos escuchar las escrituras primero en su contexto y entorno apropiados para entender su significado. Una vez que entendemos el significado original, podemos aplicarlo a diferentes situaciones en nuestra vida. Como conclusión, para saber qué no decir. A ver, ¿por qué puse eso? Veamos en Proverbios 10, 19 al 21. Ok, como conclusión acerca de la sabiduría y lo que ya hemos aprendido de eso, vamos a decir, aquí dice para saber qué no decir. O sea que hay que ser sabios para saber qué no vamos a decir. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice la palabra, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Amén, gloria al Señor. Con eso, hermanos, terminamos el estudio en esta noche. Podemos ver claramente la palabra del Señor hablándonos en Proverbios 10, que es necesario que apliquemos la sabiduría en nuestro diario vivir para saber qué decir, para saber cómo actuar, para saber cómo dirigirnos. Que Dios les añada bendición, hermanos. Amén. Amén.